Buenas noches, amables televidentes. Complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Este espacio que se transmite cada noche por su canal y que es una producción general de Ramón Arturo Méndez Zarzuela. En el día de hoy, pues, nos acompaña, como lo hace cada vez, una vez al mes, la licenciada Elizabeth Rodríguez, quien es la coordinadora de la oficina de la Defensoría Pública de esta provincia de Espaillat. Y con ella en el día de hoy pues vamos a estar conversando temas interesantísimos como siempre. Hoy vamos a estar dialogando y para que ustedes conozcan una serie de salidas alternas que tiene el derecho penal, el derecho procesal penal en la República Dominicana, para tratar de que los tribunales pues se decongestionen casos, muchos que no tienen tanta relevancia penal, y que el legislador ha creado una serie de herramientas para que puedan buscarse soluciones diferentes a un proceso penal per se. Así es que de inmediato vamos a darle las buenas noches a Elizabeth Rodríguez, quien nos acompaña en el día de hoy. Buenas noches. Sí, buenas noches. De nuevo, gracias por la invitación. Para nosotros, como siempre, un placer, un honor estar aquí. Y en el día de hoy, pues, como bien señalaba, tenemos un tema de mucho interés porque son una de las herramientas que el Código Procesal Penal pone a disposición de los ciudadanos, de los imputados en un proceso penal, a los fines de poder viabilizar lo que son los procesos en los tribunales y un tanto más descongestionar la carga laboral que tenemos actualmente. Y por qué no, para llegar a una solución, como bien lo dice su nombre, una solución alterna de conflicto, lejos de irnos a un juicio, que significa muchas veces desplazamiento de las partes, que significa pues que las partes tengan que someterse muchas veces a un proceso que dura años, que tarda años y que pierde muchas veces hasta el interés, porque en el tiempo pues se pierde un poquito el interés de esas partes, y muchas veces también tenemos que entender que son personas que trabajan, que tienen que pedir permiso en sus respectivos trabajos pues para asistir a un juicio. Pues tenemos herramientas procesales de las cuales podemos hacer uso y que son muy efectivas y que colaboran en gran medida a lo que es la solución de los conflictos en materia penal. Y restaurar la armonía social, porque casi siempre sobre estas todo herramientas procesales, pues lo que buscan es eso precisamente, como tú establecías, tratar de descongestionar los tribunales, la carga laboral, y que se le puede dedicar más tiempo a los procesos de mucho más importancia, pero hay una parte esencial que es tratar de restablecer con esta solución lo que es la armonía social. Nosotros, Elizabeth, vamos a pedirte la anuencia, ¿verdad?, como parte de este espacio en el día de hoy, para ir a unos breves comerciales y entonces entrar de lleno con lo que son las soluciones alternas al conflicto, para qué sirven, cuáles son y la forma en que se pueden aplicar. Así es que ustedes no le cambien, que volvemos en breve. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, y estamos compartiendo este espacio de hoy con Elizabeth Rodríguez. Elizabeth. Sí, antes de la pausa tú hablabas de la convivencia social, o sea, la armonía y la paz social. Realmente el derecho penal como ciencia, más que la búsqueda de sanciones, lo que busca es precisamente trabajar en restaurar la paz, la convivencia, la armonía, porque ¿qué sería de una sociedad, verdad, sin reglamentaciones? Estaríamos nosotros volviendo hacia atrás en un derecho penal en donde lo que primaba básicamente por no tener reglamentaciones era pues una teoría retributiva, o más bien lo que conocemos como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Finalmente la pena ha ido evolucionando y buscando, encauzándose precisamente en buscar otras soluciones, que no sea solamente la sanción.
Y nosotros teníamos una situación anterior, y es que la víctima no tenía la posibilidad de ser resarcida. Muchas veces la víctima lo que busca es un resarcimiento, más bien en el plano económico. Y independientemente del hecho que fuera, pues la parte no tenía esa posibilidad, porque tenía la limitante de que aun y cuando desistía de la acción, pues el Ministerio Público tenía la facultad o estaba en la obligación de continuar. Ahora no. Y había una frase muy común antes, y es que el que cometió un hecho lo pagaba con cárcel. Exactamente. Ahora lo puede pagar económicamente muchos de los hechos. Y que muchas veces lo que se busca es, la parte lo que quiere es que le restauren el bien dañado, afectado. Y precisamente esas son una de las causales por las cuales el derecho penal se ha ido encauzando en esa línea, y nosotros a partir del año 2004, cuando adoptamos ya un sistema penal acusatorio, vimos cómo se recogen unas cuantas figuras que se están utilizando mucho y que están sirviendo en gran medida a decongestionar los tribunales. Tenemos que, claro, distinguir que hay algunas de esas herramientas que se pueden pedir en la etapa preparatoria y que todavía, aún estando en juicio, se pueden acordar. O sea, hay algunas que requieren de la anuencia de la víctima, y hay otras soluciones por las cuales también el imputado de un proceso puede irse, como en la suspensión condicional de la pena, que no requiere una anuencia por escrito de ninguna de las partes, pero que el juez puede de manera facultativa pues otorgar una suspensión condicional de la pena, donde el interno básicamente quedaría sujeto a ciertas condiciones. Pero tenemos una serie que van desde incluso, y cuando un Ministerio Público de hecho archiva un proceso, ya lo hace precisamente porque ve que hay una víctima que dice, no, es que yo no quiero absolutamente, yo no tengo interés, simplemente yo no voy a continuar con la acción, y ya ahí el Ministerio Público se ve ya en la imposibilidad de continuar con la acción, y entonces en los hechos que son archivar de acción el pública, caso, claro, instancia privada. Aclarando evidentemente que el artículo 31 establece cuáles son los hechos que se encauzan o que califican para ser calificados como de acción pública a instancia privada. Qué bueno decir, Elizabeth, en esa parte, que son hechos que en cierta forma no revisten como esa gran lesividad, porque el legislador ha sido cauto en el aspecto de no darle esa facultad a la parte del dominio, del monopolio de la acción, cuando estamos ante hechos que sean de esos hechos abominables, esos hechos que son muy graves. Sí, aunque, bueno, lejos de las soluciones alternas que puede ser pues firmado con las partes, con el Ministerio Público, pues sabemos que en cuanto a la suspensión condicional de la pena, que ya sería una situación a valorar por el juez, claro, cumpliendo con ciertas condiciones y que se cumpla con lo que establece el artículo 341, pues ya ahí la condición que se exige que la suspensión de la pena sea sobre la base de la imposición de 5 años. O sea que para... 5 o menos. 5 o menos, pero el tope. Que antes se entendía entonces que si era... O sea, había una errada interpretación en establecer de que, bueno, es que son penas para 5 años. No, sobre la base de 5 años. Entonces, sobre esa base, pues, pero evidentemente que una persona imputada, al aceptar una suspensión condicional de la pena, sabe que está quedando sujeto a ciertas condiciones, y que además, para poder también ser favorecido, debe de cumplir con ciertas también circunstancias, como no son no ser reincidente, o sea, no haber sido reincidente, y que sea sobre la base de los 5 años. Por lo regular, en juicio, son una de las soluciones más favorables que como defensa técnica uno utiliza, pero también está el acuerdo parcial pleno, que ya se hace en juicio, porque el acuerdo penal abreviado se hace en lo que es ante el juez de la instrucción. Entonces, en ese punto, yo entiendo que para una mayor efectividad en cuanto a la aplicación ya
de una solución alterna que no sea pues una privación de libertad por X tiempo, pues deberíamos pues implementar más, que es una figura como que son de las que menos se usa, el acuerdo penal parcial, o sea, el acuerdo pleno parcial en juicio. Entonces, ya porque ya ahí hay una seguridad y una certeza, porque es que el juez no está en la obligación de otorgarla, mientras que si ya es un acuerdo firmado, pues el juez ya tiene una obligación porque está sujeto ya a las peticiones y previo al acuerdo, aunque, ojo, y como vamos a ver en el análisis de las demás herramientas de soluciones alternas, pues incluso aún y cuando se haya firmado un acuerdo, el juez puede entender que las condiciones son excesivas, sobreabundantes, puede rechazar alguna e incluso hasta puede absolver porque no está sujeto a una condena, porque para poderse probar el hecho, pues evidentemente pruebas que el juez debe de verificar. Y en ese aspecto es que no son muchos los casos, pero aquí en Moca llegamos a ver algunos procesos en los cuales el imputado firmaba, el abogado firmaba, el Ministerio Público firmaba, pero cuando el juez verificaba el documento y la oferta probatoria, porque él ahí se convierte en un juez de juicio, porque tiene que juzgar lo que le están presentando, pues establecía que no era suficiente para producir condena y entonces producía un descargo. En esos casos, que no son lo más, porque los jueces prácticamente aquí homologan, para decirlo de alguna forma, lo que es ese acuerdo, pero sí se puede dar válidamente de que el juez verifique que las pruebas no son suficientes y no producir condena. Aquí estamos hablando de los acuerdos plenos, que también el legislador hay una serie de exigencias. Eso es lo que en la calle llaman negocié. Sí. Yo negocié y muchas veces la gente dice, bueno, pero fue que yo dinero, no, negocié la pena, negocié el proceso, que pudiera ser para seguir cumpliendo una pena privativa de libertad, pero pudiera ser también en muchos casos, que casi siempre es así, que ustedes los defensores buscan que parte de la pena sea suspendida mediante condiciones. Bueno, porque yo siempre digo, los negocios son para ganar. Entonces, si yo tengo una persona que tiene privado de libertad 1 año y 3 meses, lo ideal es que yo acuerde por el tiempo de privación que ya él tiene y que los demás sea bajo condiciones porque ya tiene la pena cumplida. Por lo regular siempre lo que se busca es eso, porque como bien establecíamos, es básicamente una negociación. Entonces, en esa negociación nadie quiere perder, evidentemente. Pero antes de esas dos herramientas que ya la hemos estado debatiendo, lo que es el acuerdo pleno, abreviado, que se da en la fase intermedia, o sea, antes de que se dicte apertura a juicio y que la conoce el juez de la instrucción, tenemos incluso una figura que se utiliza muchas veces antes del conocimiento de la medida. Unas partes que llegan y previo sería lo ideal que todo Ministerio Público busque la avenencia entre las partes y poder conciliar el caso, porque si se concilia el caso ya no hay caso. Recuerdo un caso de un señor que le destruyeron una silla en su negocio y el señor estaba siendo sometido. Cuando el señor va, le dice, yo lo que quiero es que me paguen mi silla. Digo, pues esto es sencillo, entonces, ¿cuándo se lo puede pagar? Yo no tengo dinero ahora, pero podemos hacer el acuerdo. Entonces, se hizo una conciliación donde se acordó que él iba a hacer efectivo el pago de la silla y asunto arreglado. O sea, ese conflicto fue resuelto antes incluso de apoderar a un juez de la instrucción. Entonces, antes de judicializarse, pues tenemos la conciliación. Esa conciliación se hace en la fase inicial, incluso en la fase policial muchas veces, porque los fiscales que están en la policía es precisamente para verificar primero situaciones, pero también si se puede llegar a ciertos acuerdos, y muchas veces se hacen por escrito, muchas veces se le dan criterios también, porque el criterio de oportunidad, aunque no sea básicamente una solución alterna, pero sí es una facultad que tiene el Ministerio Público cuando ve situaciones. Por ejemplo, yo he visto muchos criterios de imputados que el Ministerio Público
verifica que esa persona le fue ocupada una sustancia mínima de marihuana, donde es evidente que esa persona no es ningún distribuidor, no es ningún traficante, lo que esa persona es un consumidor, y en esas atenciones pues se le da, como dicen por ahí, un chance. Ellos dicen, me dieron un chance, no, se le dieron un criterio de oportunidad, así es que se llama jurídicamente. Lo que pasa es que antes, tú sabes que hay dos figuras, y lo hemos dicho en programas anteriores, que de hecho se realizaban, que era el archivo y lo que es el criterio de oportunidad, pero era que no se documentaba, era una oportunidad a discreción. El archivo era, no tengo prueba, guardo esto aquí. Ahora también se guarda, pero mediante un protocolo. Lo mismo pasa también con... Se guarda, perdón, cuando es provisional, porque si es definitivo, pues... Igual se guarda, pero ya no vas a seguir, sí, no vas a seguir el exacto. proceso, pero lo que te quiero decir es que eran herramientas que existían, no estaban protocolizadas, no estaban establecida para poner cierto control, ¿verdad? Porque lo que se ha buscado es también poner cierto control y decirle a los ministerios públicos, estos casos usted lo puede archivar bajo tales o cuales condiciones. Estos casos usted puede darle una oportunidad, un criterio de oportunidad, porque antes estaba a discreción del Ministerio Público, sin importar el tipo penal que fuera. Ahora pues hay una serie de hechos que usted tiene la facultad de poder archivarlo o poder dar un criterio de oportunidad. Pero hay otros casos que usted no puede, por imperio de la ley, dar criterio de oportunidad. Porque no estamos hablando, como bien señalaba, de casos, vamos a llamarle casos de poca monta, casos de bagatela, o sea, que no revisten la gravedad, porque evidentemente no se va a dar un criterio de oportunidad en una persona señalada por homicidio sin haber ningún señalamiento directo, o sea, habiendo un señalamiento directo. Ahora, ya para un asunto de investigación se ponderará si procede el sometimiento o no, y el juez también ponderará si procede la aplicación de una medida de coerción. Casos, estamos hablando, como bien señala, de casos de poca monta. Entonces, ya cuando pasamos ya que no se le dio criterio, que no se concilió, que se presenta la medida, entonces previo a que se dicte apertura a juicio pueden pasar dos cosas. Tenemos la suspensión condicional del procedimiento, que como su nombre lo indica, suspende el procedimiento. Esta figura la vemos contemplada en el artículo 40 del Código Procesal Penal y lo conoce el juez de la instrucción, y ahí básicamente lo que se hace es, se firma una suspensión conjuntamente con la víctima, si la hay, porque puede ser un caso de simple posesión de sustancias controladas, y se suspende el procedimiento. Estamos hablando que el juez va a imponer un periodo de prueba de las condiciones que se elijan del artículo 41, que hay una serie de condiciones, como lo son la prohibición de el uso de bebidas alcohólicas, o sea, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, que hubo un interno una vez que me decía, pero yo tengo como condición aquí que yo no puedo beber, y cómo es posible que yo va a durar, y le pusieron ahora el plazo de prueba era de un año a 3, ahora es de un año a 4, con la modificación de la ley 1015. Sí. Entonces él me decía, yo voy a durar 4 años sin tomarme un trago. Eso está difícil, licenciada. Digo yo, no, espérese. Usted lo que no puede es ir a un lugar público, excederse, abusarse del uso, o como uno dice en el argot popular, ¿verdad?, darse un humo y hacer un show o hacer una situación que amerita que usted sea apresado, porque cuando usted toma, usted se pone violento. Entonces, usted lo que tiene que hacer es moderadamente en su casa, pero si a usted lo ven por ahí bebiendo, usted está violentando las reglas. Ahora, quien verifica las reglas de la suspensión condicional del procedimiento, de los acuerdos plenos, de la suspensión condicional de la pena, es el juez de la pena del departamento de la demarcación. Y yo le decía a él, ¿usted cree que el juez de la pena de La Vega vaya a su casa? Evidentemente que no, pero si a usted lo ve la víctima tomando, entonces ya usted puede tener problemas. Tú sabes que ahora, en cuanto a lo que es la suspensión de la pena, ¿verdad? Es una figura exclusiva del juez de la ejecución, pero en lo que tiene que ver con la suspensión... Con las condiciones. Con las condiciones, el cumplimiento de las condiciones en cuanto a la suspensión del procedimiento,
la ley 1015 pues ha dado ciertas atribuciones al Ministerio Público de darle Seguimiento, sí. seguimiento, y es un asunto de lógica elemental. Un juez que esté en La Vega, en la corte, porque está, bueno, en La Vega, es muy difícil poder darle un seguimiento a alguien que esté en Moca si está tomando o no, pero el fiscal que está ahí mismo, hasta alguien que venga de un chisme, para decirlo de alguna forma, puede tener un contacto más directo. Es importante, Elizabeth, resaltar en cuanto a la suspensión, que las personas, lo digo por experiencia, ¿verdad?, que como miembro del sistema de justicia, se le otorga una suspensión del procedimiento. Se le imponen una serie de condiciones. Pero la persona, si está detenida, dice, ya me soltaron, me olvidé de eso y me voy para mi casa. Como tú decías, y así lo establece el legislador, es un periodo de prueba. ¿Qué acontece? Que para finalmente usted poder, para llamarlo de una forma sencilla, salir de eso, tiene que obtener certificaciones de los lugares, si lo enviaron a algún lugar a hacer algún trabajo. Vamos a suponer que lo enviaran a los bomberos cada 15 días o 2 veces a la semana. Al final hay que certificar eso. Y esas certificaciones entonces deben de, después que usted cumple el plazo, llevarla ante el juez de la ejecución, que sí hace un cómputo, y es quien finalmente va a decir usted cumplió, para poder salir inclusive del sistema. Usted se mantiene en un sistema que no es una ficha per se, pero sí es un sistema que tiene la Procuraduría y tiene también la Suprema Corte de Justicia. No, le sale porque le sale el proceso. Hemos tenido situaciones de internos que van a buscar un visado, que están en proceso de viaje, les sale esa situación y van donde nosotros, un proceso de hace 4 años, 5 años, cuando verificamos, tenía 1 año, 2 años de prueba. Nosotros, incluso es importante que se sepa que nosotros como defensa pública trabajamos esa parte, o sea, de crear la conciencia de que el interno debe de cumplir con esas pruebas para que pueda posteriormente pues cerrar su proceso. Y nosotros, un punto interesante ahí, la defensa pública está manejando ahora un sistema para trabajar esos casos directamente, en el sentido de solicitar pues que se cierre ese proceso, porque esos casos le quedan a ustedes como abiertos y a nosotros también. O sea, esos casos quedan semiactivos. Entonces nosotros tenemos un abogado analista, que es la persona que se está encargando de darle seguimiento a esos casos. O sea, todos los casos de suspensión condicional del procedimiento o acuerdo, todo eso, hay una abogada analista. En el caso de Moca tenemos una abogada analista que le está dando seguimiento y está pidiendo la extinción de la acción penal pública por haber transcurrido el tiempo. Y hay internos que están llevando su certificación. Estamos contactando a esas personas y hay muchos, e incluso cuando no hace falta pues una certificación, porque no siempre se le pone a hacer trabajo comunitario, se le puede poner residir en un lugar determinado y otras condiciones que establece el artículo 41. De no abusar del alcohol, no portar armas. Que son situaciones que nos lleva, el hecho de usted probar que durante ese tiempo usted drogas. Ahora, ¿cuál es la situación que se dan en todas esas soluciones que se puedan llegar, tanto en la fase intermedia como en la fase de juicio? Que la admisión de los hechos que se hace en ese punto, porque sabemos que la suspensión condicional, por ejemplo, el interno cometió otro hecho, se verifica porque no puede cometer otro hecho que él lo cometió, entonces muchas veces se pide la revocación de la suspensión condicional. ¿Qué pasa con ese proceso que estaba ahí? El proceso vuelve a sus orígenes y entonces se presenta la acusación y se procede con la audiencia preliminar. La admisión de los hechos que haya hecho ese imputado no puede ser tomado en cuenta para otra fase. Me explico. Una de las condiciones que se exigen es que el imputado haya admitido los hechos. Pero si hay una revocación, esa admisión no es considerada, no se puede tomar en cuenta. Eso es cuando es la suspensión de
el procedimiento, porque cuando es una condena con pena suspendida, que es el término correcto, ahí sí, porque ya usted tiene una condena. No, porque ya hay una y entonces, condena. si usted incumple con las condiciones, ahí entonces se revoca y usted va a cumplir los años que le queden. De todas formas, sí, pero eso es para fines de revocación de la suspensión condicional de la pena, que ahí hay un punto que lo que ellos muchas veces se confunden. Tuvo una situación de un interno que estaba bajo suspensión condicional, cometió otro hecho, se le estaba pidiendo la revocación, él tenía 1 año en libertad. Él entendía que ese año en libertad se le iba a computar, realmente no, lo que se computa es el tiempo de privación de libertad que sí, claro, tuvo en ese momento, pero el caso vuelve a su etapa inicial. Empezar donde quedó, es como si ya tenía acusación y se procedió a una suspensión, porque hay casos que se puede, antes de la apertura a juicio, hacer la suspensión, entonces es en esa fase que va a quedar, porque la suspensión del procedimiento es antes que se dicte autopsia. No, claro, porque los efectos de la suspensión condicional son distintos también. Fíjate que tiene diferencia. Una es antes de la apertura a juicio, otra es ya en el juicio. Una la conoce el juez de la instrucción, otra la conoce el juez de juicio. Pero en cuanto a la revocación, en caso de revocación, tenemos que en el caso de la suspensión condicional del procedimiento vuelve el caso a su estado inicial y se presenta la acusación y se procede con el procedimiento normal, ¿verdad? Apertura a juicio, si procede, no al lugar y demás. Entonces, ya posteriormente, si es en el juicio, estamos hablando de que si hay una revocación y el interno se le impuso 5 años de prisión y cumplió 1 año y 3 meses y tenía el restante bajo condiciones, estamos hablando entonces de que ahí hay una situación. Me preguntaba un interno, ¿y qué va a pasar conmigo? Y yo, tú tienes que cumplir los 5 años, si no es que la Corte decide ahora... Completar los 5 años de la condena, porque es una condena. De hecho, es bueno para fines didácticos que los estudiantes sepan esto. O sea, cuando se habla ya de condena con pena suspendida, en sí, per se, eso no entra dentro de las soluciones alternas, porque las soluciones alternas lo que buscan finalmente es que el proceso no culmine directamente con una condena de juicio. Ya aquí, como hay una condena de juicio, no es una solución alterna, sino es un mecanismo que la ley ha establecido de que un juez puede, a la hora de imponer una sanción penal, establecer que parte de ellas se cumplan y parte de ellas sea con condición. O sea, como figura jurídica no entra directamente en la solución alterna. Estamos haciendo la diferencia porque como estamos tratando la suspensión condicional del procedimiento, que sí es una solución alterna, porque ahí la persona va a dejar de estar preso. De hecho, hay tratadistas y hay muchos estudios sobre establecer si el acuerdo pleno que conlleve sanciones penales también es una solución alterna. Y una gran corriente establecen que no, en el sentido de que la persona está cumpliendo prisión. Más bien, las soluciones alternas buscan es que la solución del conflicto sea sin que el imputado cumpla sanciones de prisión sobre todo, sino más bien situaciones de oportunidades todas, porque cuando hablamos de la conciliación, aunque usted repare el daño, a usted se le está dando una oportunidad de no ir preso, mediante, claro, en vez de coger cárcel, usted paga económicamente. Cuando a usted le archivan el proceso, a usted también, si usted está guardando prisión, hay que soltarlo, hay que cambiar y hay que cesarle la medida. Cuando usted le da un criterio de oportunidad, tampoco usted va detenido. O sea, que las soluciones alternas per se, el espíritu legislador es que esos procesos, usted que es imputado, usted no guarde prisión. Pero en el caso de la suspensión condicional del procedimiento, hay muchos casos que se han hecho con personas privadas de libertad. O sea, ya han tenido un tiempo, su libertad. Claro, exacto. Pero en sentido así de establecer diferencias en una etapa y en otra, diríamos entonces que la única solución viable que podría considerarse como una solución alterna de conflicto para no continuar es precisamente ya en la fase de juicio, es el acuerdo pleno parcial, que
a diferencia del acuerdo penal abreviado, que es en la fase de la instrucción, antes de la apertura a juicio, porque si ya se hizo apertura a juicio, ya vamos para un juicio. Más bien, podría entrar, como tú dices, hay dos corrientes. Yo podría decir que entran básicamente porque usted de todas maneras usted está firmando, usted está consintiendo, usted está llegando a un acuerdo, entonces usted va a quedar sujeto inclusive a condiciones también. Entonces es la única herramienta que tenemos ahí en juicio, porque yo digo, y se confunde mucho, la suspensión condicional de la pena no es una solución alterna porque usted no está acordando. De hecho, cuando uno establece situaciones en proceso con los ministerios públicos, uno muchas veces llega a algo, pero ustedes solicitan y finalmente el juez es quien decide. Y de hecho, aunque se ha hecho una costumbre en los tribunales, en los abogados y los ministerios públicos, de creer que para un juez suspenderle parte de la pena hay que admitir los hechos, eso no es así. Porque realmente son las soluciones alternas. Precisamente por eso, porque un juez puede, aún usted negando los hechos, declararlo culpable y suspenderle por ciertas condiciones. No, es que no solamente, es que ahí en la suspensión condicional no solamente vamos a valorar quizás que estamos frente de una persona que no es reincidente, que no ha cometido una reincidencia, o sea, que no tiene hechos anteriores. Que joven. Es que hay herramientas también que la ley acuerda a los jueces para que puedan fallar de otra manera también. Sí, nosotros vamos a seguir porque está muy interesante el tema y la explicación sobre todo de las diferencias que existen, porque es lo que la gente más ve como solución y por eso quizás que se han dado esas dos corrientes, lo que son las suspensiones de la pena y lo que es la suspensión del procedimiento. Nosotros queremos entrar en detalles de otras soluciones y del mecanismo y de cuándo proceden, de soluciones alternas de las que no llevan penas privativas de libertad o sanciones penales, pero esto será después que vayamos a una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, y estamos con Elizabeth Rodríguez, conversando aquí, sociabilizando sobre las diferentes soluciones alternas que pueden ustedes acudir y sugerirle a sus familiares si es imputado al momento de enfrentar un proceso judicial en materia penal. Sí, decíamos antes de la pausa que el juez independientemente tiene a su cargo la obligación de aplicar una sanción tomando en cuenta varios criterios y hablaba sobre pues la personalidad, las características personales de la persona imputada, o sea, una persona joven, estudiante, o sea, que estaba estudiando, que está ahora mismo recluido, aunque estamos hablando de que hay un centro, pues que ellos continúan estudiando y demás, pero hay que verificar las posibilidades reales de reinserción social de esa persona sujeta a un proceso. Entonces, en esa verificación de características personales, vemos que era un joven ejemplar de su comunidad, que jugaba basquetbol, que hay una comunidad que está hablando a su favor, que la iglesia habla a su favor. Entonces, todas esas cuestiones, el artículo 339 del Código Procesal Penal establece que el juez, independientemente de que se haya acordado o no, tiene que basarse en los criterios para la aplicación de la pena. E incluso más allá, existe lo que se llama el perdón judicial, en donde el juez puede, hay una palabrita que a mí me gusta mucho, en el artículo 340, dice, el juez puede eximir. Cuando hablamos de eximir, estamos hablando de un eximente de responsabilidad penal. Habla de eximir o reducir por debajo del mínimo legal la pena en los casos siguientes. Entonces, te enumero una serie de situaciones que van desde la conducta de que el imputado entendía que lo que estaba haciendo era real, era legal o permitido. Por ejemplo, una persona que llegue de un estado de Canadá en donde se fume marihuana
o sea, el consumo esté permitido, se ponga en una esquina a fumar marihuana porque él entiende que lo que él está haciendo es legal porque él está consumiendo. Entonces aquí el consumo no está permitido, está penalizado. Entonces esa persona podría ser favorecida con un eximente porque él no sabía que lo que él estaba haciendo era ilegal. Pero un eximente de la pena, porque... Estamos hablando, sí, esa es la palabrita que pasan pasan derecho. Entonces... porque como aquí, tú sabes que hay un principio general, legal, que es que la ley se reputa conocido para todo el mundo. El juez aquí lo que busca es como una solución, vamos a decir, salomónica en el aspecto de decir, bueno, aquí la ley se reputa conocida para todo el mundo. Usted, por un asunto de que llegó ayer, llegó antes de ayer, vamos a presumir que usted no tomó conocimiento de las previsiones legales. Entonces vamos a eximir, te condena y te exime de la pena, porque el perdón es de la pena que te exime. Sí, es básicamente un perdón, o sea, es que son dos condiciones que pone el perdón judicial. Es que esa palabrita que está ahí, el juez puede eximir o reducir por debajo del mínimo legal. En los casos siguientes, que enumero una serie de casos, está ese, está también un grave daño como consecuencia del hecho cometido. Una persona en un intento de asalto que reciba un disparo, que quede parapléjico de una forma que es imposible, pues que esté en un centro privativo de libertad, se puede favorecer. Y de hecho aquí hubo un caso una vez famoso de una persona que fue favorecida con un eximente de responsabilidad penal porque realmente estaba en un estado vegetatorio, o sea, no había condiciones para enviarlo a prisión. Entonces, yo digo que el artículo 340, si lo analizamos desde un contexto de un principio de favorabilidad, estamos hablando de que amplía los eximentes de responsabilidad penal que tenemos en la actualidad, que en el Código Penal solo tenemos dos. Está el artículo 64, la demencia, y el 328, la legítima defensa. Pero aquí estamos hablando que en cualesquiera de esas circunstancias el juez puede eximir o reducir por debajo del mínimo legal, que hay una figura que ha caído, yo diría, como en desuso, que es las circunstancias atenuantes. El 463 está todavía vigente y establece las circunstancias atenuantes. El juez puede aplicar circunstancias atenuantes también. Lo que pasa es que tú sabes que ha caído en desuso. Por los mismos criterios. Por los criterios que están... Que son más amplios, incluso. Exactamente, de los criterios de la pena, que son más amplios, pero cuando tú los analizas en sí, son los mismos criterios de la atenuación de la pena del Código Penal más ampliado, le da más poderes al juez. No, incluso, es lo que yo digo, el 340 te amplía los eximentes. Si tú analizas, es que esa palabrita, yo la encierro en un círculo en todas las docencias, y yo le digo, esa palabrita, por favor, tenemos que dejarla claro de qué significa, estamos hablando, pero un eximente total, sí, se puede eximir, o sea, estamos hablando de eximentes. Claro, son circunstancias muy extraordinarias, pero se pueden dar, y es se bueno puede dar el caso. hacer una diferencia, porque como te digo, o sea, nosotros tenemos muchos estudiantes que nos siguen y abogados, en cuanto, para que no se confundan y no nos confundamos, en cuanto a las previsiones que tú has hecho alusión del Código Penal, de la demencia, el artículo 64 del Código Penal, que con una demencia probada en el momento de cometer el hecho, no que se puso loco después, porque eso es otro... No, si se puso, si llega así, procedimiento, cae dentro de la suspensión condicional de la pena, sí, también. O inimputabilidad podría ser. Un cambio de régimen en la modalidad de la pena, que en vez de cumplir la pena en prisión, pues la cumpla en un centro. Exacto. Y como medida de seguridad. Para retomar el punto en cuanto a las eximentes, tú sabes que el 64, demencia, es eximente en cuanto al procedimiento inclusive en sí. O sea, te exime porque usted no tenía conciencia, no tenía esa facultad mental para analizar lo que está haciendo. Y la eximenta legal del 328, que es cuando usted va a preservar la vida suya o la de alguien, que es la legítima defensa. Son eximentas que le da el Código Penal del proceso en sí. Las eximentas del perdón son de la pena, de todo modo a usted lo condenan.
usted no se exime del proceso, que es lo mismo que pasa en el procedimiento para inimputables. Iba a ese punto porque es bueno resaltar que anterior, para llegar a establecer que un juez decidiera, usted no puede ser condenado, había que esperar un juicio. Entonces, ya no hay que esperar un juicio porque existe el procedimiento para inimputables que se hace previo a cualquier toma de decisión, o sea, en una fase intermedia. No hay que esperar el juicio. En esa fase se podría hacer perfectamente. De los pocos casos que tengo como defensora pública, pues un solo caso en la ciudad de La Vega de una joven con un estado total de demencia que vino, la familia decidió traerla desde Estados Unidos y lamentablemente mató en hora de la madrugada durmiendo a su hermano. La familia la quiso traer, cogió el riesgo. Claro, para el procedimiento tiene que estar, las partes tienen que estar pues acorde, evidentemente, pero sí una solución que también se da en el código para que el proceso no llegue a la fase de juicio, o sea, que el proceso quede ahí probando la situación, claro, de demencia. Y se envía entonces a un centro de rehabilitación para personas mentales. Como medida de seguridad. Medida de seguridad, una condena como medida de seguridad, porque en realidad también es una condena. Alguien nos hablaba por WhatsApp referente al archivo, que explicáramos cuándo realmente es que procede. En estos últimos minutos, Elizabeth, vamos a hablar de algunas de las causales del archivo, también como una solución. No alterna directamente porque hay archivos que se producen o porque no hay prueba, ¿verdad? En algunos casos porque se ha dado una solución alterna que trae como consecuencia el archivo, como es la conciliación. La conciliación ya se concilió, ya resarció los daños, ya cumplió con lo que pactó en esa conciliación, pues ya se archiva el caso. El mismo criterio de oportunidad que también trae como consecuencia el archivo. Esos son archivos que son como consecuencia de las soluciones alternas, pero hay otros archivos que son producto, por ejemplo, de que se verifique que el hecho no aconteció, no pasó el hecho, o que la persona no puede ser, aunque pasara el hecho, no se pueda señalar a esa persona como la que lo cometió, ¿verdad? Que en este caso habría una insuficiencia de pruebas referente a esa, que por no cometer los hechos. Entonces en estos casos se archiva, pero se archiva referente a esa persona, porque pudiera ser que hay un homicidio de una persona que está siendo imputada, pero no hay prueba en contra de esa persona. Lo que se archiva es el proceso con relación a esa persona que está imputada, pero el caso sí se tiene que seguir investigando porque el hecho persiste. Y eso también es bueno que se establezca esa diferencia, porque hemos visto casos de que hay una persona imputada, se archiva con relación a ese imputado, aparece en otra persona, pero ya ustedes acusaron a otra persona, ya ustedes llevan ese caso. Y eso ya es otro tema, ¿verdad? Claro. Referente a lo que pudiera ser la persecución y la doble persecución y todo eso. Sí, por ejemplo, podría ser también, ha pasado en casos de violación a la ley 50-88 de drogas, pues que la persona se somete porque supuestamente se le ocupó una sustancia. Esa persona dice, pero eso no era droga, eso yo lo que tenía en mi casa era harina o una cosa de esa. Blanca. Entonces, nosotros tenemos un problema en la zona, en algunas zonas, o sea, en algunas jurisdicciones de la zona norte, y es que no tenemos un análisis químico forense en 24 horas como lo tienen en otras jurisdicciones, porque hay que enviarlo, hay que esperar ese resultado. Finalmente llega el resultado y resulta que no es droga. Entonces el Ministerio Público dice, ok, ya, mira, no era droga, no cometió proceso, entonces la persona no, o sea, no hay una forma. Ya en ese caso es un archivo definitivo y se archiva el proceso completo porque no se le va a imputar a nadie. Y como bien yo muchas veces digo, lamentablemente hay ministerios públicos que en su empeño de llevar la voz cantante como accionante de la acción penal, en casos en donde la víctima no tiene interés, pues lejos de archivar el proceso, muchas veces propone una solución alterna como la suspensión condicional del procedimiento. También debemos decir que ha habido casos de ministerios públicos que ya aun y cuando han presentado la acusación o se han ido ya a un juicio, pues han detectado situaciones, insuficiencia probatoria y pueden proceder también al retiro de la acusación, porque incluso
el Ministerio Público ahora en este escenario penal tiene otra facultad que tampoco tenía antes. El Ministerio Público puede pedir su no al lugar y su descargo también y retirar la acusación, pues si considera que al final pues no tiene proceso. Hay un principio de objetividad, ¿verdad? Y un Ministerio Público que evidentemente en el transcurso de un proceso se da cuenta que la persona que está señalando como imputado no es pues mal pudiera y haría un flaco servicio a la justicia con querer persistentemente seguir con ese proceso. Señores, el tiempo, Elizabeth, se nos acabó. Estos son los 55 minutos más rápidos que pasan. Y más cuando tú estás, que eres una persona que tiene mucho desenvolvimiento y eres fácil de hablar, como decimos nosotros los campesinos. Así es que, buenas noches. Mañana el compromiso es aquí a las 7 de la noche. Darle las gracias a ustedes por ser fieles siempre a este espacio, ni más ni menos. Sigan con Dalia Sin Rodeo.